Muy buenas noches, amados hermanos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro servicio Noches de Poder. Estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes aquí compartiendo la palabra del Señor, de estar con ustedes aquí dispuestos para que juntos en un mismo sentir podamos alabar, glorificar el nombre del Señor y también recibir esa palabra que Él tiene para nosotros en este día. Gracias a todos ustedes los que se conectan desde casita, a todos ustedes los que están ahí haciendo el ejercicio de levantar ese altar familiar, los que tal vez están ahí en la sala de su casa reunidos, el esposo, la esposita junto con sus hijos dispuestos a oír palabras del Señor. Gracias porque esto le agrada a Dios. Así que mis amados, vamos a empezar en esta preciosa noche dándole la gloria al Señor. Y quiero que oremos juntos y podamos pedirle al Señor que nos bendiga a través de los próximos minutos, que Él sea hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas. Así que todos con la mayor disposición, todos con alegría, con gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, porque tenemos la oportunidad de estar aquí a través de este medio congregados escuchando palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, Dios de la gloria, unidos, Señor, Dios del cielo, en un mismo sentir, papá. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan a esta hora de la noche a nuestro servicio, Dios de la gloria semanal. Los bendigo en el nombre de Jesús y yo te pido que seas tú hablando hoy, Dios de la gloria, a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor. Abre nuestro corazón hoy a tu palabra, abre nuestro entendimiento, papá. Danos la disposición, Señor, para que tu palabra pueda hablar a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de hasta el día de hoy permanecer aquí, Señor, en comunión, en armonía, Dios, compartiendo, Dios, la palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición compartir con ustedes, qué bendición estar dispuestos ahí todos desde su casita, que puedan enviar su fotografía. A veces tal vez es un poco tedioso estar enviando fotos continuamente, pero para nosotros es de gran alegría, para nosotros es una bendición poder verles a cada uno de ustedes a través de una fotografía. Más que todas las personas que están lejos, que se nos dificulta tal vez ir y visitarles y orar por ustedes. A través de esa fotografía podemos verles, podemos orar por ustedes y demás. Así que gracias a los que siguen haciendo el esfuerzo de enviar sus fotografías. Yo quiero que veamos una palabra de introducción en esta noche que está en el Salmo capítulo 34, versículo número 1 en adelante. Salmo capítulo 34, versículo número 1 en adelante. Y yo quiero que usted pueda abrir ahí su Biblia, pueda tomar su libreta de apuntes y que puedas prepararte para que en esta noche el Señor pueda hablar a tu vida, para que en esta noche Dios pueda bendecir tu vida, tu familia y que tú también puedas ser un instrumento de bendición para otras personas. Dice el Salmo 34, versículo número 1. Es un salmo poderoso, es un salmo tremendo que nos habla de la importancia de alabar al Señor, de la importancia de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Tremendo salmo. Quiero que lo dejemos ahí hasta el versículo número 4. Un salmo de David, de el salmista David, donde nos muestra la importancia de bendecir al Señor, de adorarlo continuamente, de exaltar su santo nombre. David fue un hombre que continuamente tuvo comunión con Dios. David fue un hombre que continuamente supo cómo tener un corazón contrito y humillado para con el Padre, que a pesar de sus pecados, a pesar de los errores que cometió,
siempre supo cómo agradar a Dios, siempre buscó al Señor en medio de los momentos difíciles. Así que, amados, dice una primera parte de este salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y aquí viene algo importante, amados. Usted y yo fuimos creados para adorar al Señor. Usted y yo fuimos creados para bendecir al Padre. Y es necesario que lo hagamos en todo tiempo. Hablo para aquellos que están tal vez viviendo un momento difícil. Hablo para aquellos que tal vez están pasando por una condición complicada, compleja, por un momento de crisis, un momento donde tal vez has tenido que derramar lágrimas. Pero ahí en ese momento es una oportunidad para que tú puedas bendecir al Señor, para que tú puedas adorarlo, exaltarlo. No solamente bendecimos a Dios a través de una canción, cuando oramos y demás, no. Bendecimos a Dios cuando vivimos en obediencia a Él. Bendecimos a Dios, mis amados, cada minuto, cada segundo. Cuando usted y yo continuamente estamos en comunión con Él, cuando usted y yo entendemos que tenemos un propósito y caminamos en pro de ese propósito aquí en la tierra. Así que, amados, una de las formas de bendecir al Señor es tener una vida que le agrade a Él, continuamente estarlo agradando. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que tú estés. Bendecirás al Señor, bendícelo, glorifícalo, exalta a su nombre. Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué bendición que usted y yo aprendamos a adorar al Señor en cualquier lugar donde estemos. A cualquier lugar donde usted y yo vayamos, podamos adorar a Dios, podamos exaltarlo, podamos glorificar su santo nombre. Tal vez a través de la letra de una canción, tal vez hablando con Él, tal vez exaltándolo, tal vez dándole palabras de elogio a nuestro Señor. Dice: en Jehová se gloriará mi alma. Dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es tiempo de que usted y yo, junto a nuestra familia, a nuestros seres queridos, exaltemos el nombre del Señor. Y algo que me gusta, dice: busqué a Jehová. El salmista David dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Tenemos la plena convicción que cuando usted y yo nos acercamos a Dios con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto para agradar al Padre, Él nos va a oír. Él tendrá su oído inclinado a favor de nosotros, mis amados, a favor de nuestra oración, a favor de nuestro clamor. Dice: y me libró de todos mis temores. El salmista está afirmando que tal vez ha pasado por situaciones difíciles, que tal vez había temor en su corazón por la situación compleja que estaba viviendo. Pero dice: cuando busqué al Señor, Él me libró de todos mis temores. Amados, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, entonces Él se encarga de quitarnos toda peso, toda carga que llevamos sobre nuestras vidas. Nos libra del temor porque con Él tenemos seguridad. Así que yo quiero invitarles en esta hermosa noche a que usted y yo seamos hombres y mujeres que continuamente estemos bendiciendo al Padre, continuamente estemos en comunión con Él, continuamente tengamos una vida de adoración a Él, que nos acerquemos a Él a cada momento, a cada instante, porque tenemos la plena seguridad que Él nos va a oír. En todo tiempo le buscaremos porque tenemos la seguridad que Él estará ahí dispuesto a escucharnos, a oír nuestro clamor. Familia, con este salmo, quiero que usted y yo podamos entrar a este tiempo de alabanza y de adoración. Yo le invito a que usted pueda hacer el ejercicio como si estuviéramos en la iglesia. Que usted pueda ponerse en pie, ahí tal vez ahí al lado de su teléfono celular, o si usted puede transmitir esto a su pantalla, a su televisor, qué mejor, y que usted pueda ahí en familia levantar sus manos y exaltar el nombre del Señor.
Le invito a que usted pueda aplaudir en su casa, que ustedes puedan cantar a viva voz allí y exaltar el nombre del Señor. Nada puede impedir que usted y yo adoremos a Dios. Nada puede impedir que usted y yo le exaltemos, que usted y yo tengamos comunión con el Padre. Recuerda, hay un Dios que tiene su oído inclinado a favor de nosotros y quiere oír ese pueblo que le adora, ese pueblo que le glorifica, ese pueblo que continuamente le exalta diciéndole santo, santo, santo. Así que les invito a que puedan tomar la disposición correcta en esta noche y que puedan adorar al Señor. Más adelante vendrá la palabra a través de uno de nuestros líderes, que también sé que será una palabra de bendición para nosotros, una palabra que penetrará hasta lo más profundo de nuestros corazones. Así que todos con la mayor disposición para ser bendecidos a través de este servicio. Dios les bendiga y espero que podamos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre
bendecirán por los siglos. Tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria,
danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Iglesia, muy buenas noches, que Dios los bendiga, qué bonito poder saludarlos en una nueva oportunidad, aquí a la distancia, pero por medio de esta tecnología cerca de ustedes y en las oraciones y en el corazón también cerca, todos juntos como uno solo, como el Señor quiere que estemos. Hoy se nos da el privilegio con mi esposa de dirigir este servicio, de predicar hoy la palabra, compartir con ustedes un mensaje que el Señor nos regaló esta semana en la oración, en la lectura que solemos tener, y queremos compartirlo hoy con ustedes. Va a saludarlos mi esposa y vamos a orar y entramos en materia. Amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a acompañarnos a este servicio de Noches de Poder. Bienvenidos todos, dispongamos nuestro corazón para recibir palabra del Señor y nosotros agradecidos nuevamente con el Señor por darnos este privilegio tan grande. Amén. Bueno, vamos a orar, iglesia, cierra tus ojos. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, queremos darte gracias, Señor, por esta noche, por lo que nos has permitido vivir el día de hoy, Padre Celestial, por tus misericordias, por tu bondad y por tu inagotable amor, Señor. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que seas tú llevando el mensaje por medio de nosotros, que seas tú predicándonos la palabra para que
podamos ser edificados por ti, para que podamos por ti ser enseñados en escudriñar la palabra, en aprender a conocerte más cada día. Señor, te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, a cada persona que está escuchando este mensaje en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a entrar en materia. Vamos a estudiar la palabra en el libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a estar soportándonos con el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Y vamos a tener otros pasajes para reforzar, pero los principales van a ser estos dos. Entonces voy a leerles la palabra en el libro de Jonás, capítulo 1. Dice: El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Amén. ¿Cuál es el objetivo, iglesia? El objetivo es que en este pasaje, cuando lo estábamos leyendo, venía al corazón que más adelante, muchos años más adelante, sucedió algo muy similar con Jesús y los discípulos, que yendo en una barca se les presentó una gran tempestad y bueno, se presentó una situación que se asemeja un poco a lo que vivió aquí Jonás. Que quise enfocar, que me mostró el Señor que hiciéramos en este estudio, era buscar a Jesús aquí en donde estaba Jonás. Entonces, vamos a leer rápidamente el texto de Marcos,
que es el que vamos a usar como en la guía que se nos asemeja a lo que pasó con Jonás, y entramos a estudiar un poco. Hermanos, entonces vamos a la palabra Marcos 4, versículos del 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Amén. Bueno, aquí encontramos algunas similitudes, iglesia, y unos personajes que nos representan en la historia, que quiero que miremos más o menos que vienen representando. Entonces, los marineros en el barco, al igual que los discípulos, tanto en el libro de Jonás como en el Evangelio de Marcos, representan en este momento hombres sin fe, es decir, representan a la humanidad, al resto, o sea, todas las personas que creen en Dios, algunos, muchos, pero no le creen a Dios. Otros simplemente creen en otras cosas, tienen dioses que no son Dios, y así sucesivamente. Encontramos a Jonás, que es el hombre de fe, y encontramos a Jesús, que es el autor de la fe. Encontramos un mar embravecido que nos representa las dificultades que a veces tenemos, los problemas, las aflicciones, tristezas, todo lo que usted quiera meter en este mar embravecido representa las situaciones adversas que enfrentamos muchas veces en la vida. Cada ser humano las tiene y las va a tener. Encontramos cómo Jesús calmó la tempestad, de la misma manera como también en Jonás se calmó la tempestad, ¿sí? Entonces, pues la historia nos revela a un varón que luego de tener una conversación con Dios, recibe una instrucción de ir a predicarle al pueblo de Nínive sobre la destrucción que venía a ellos. Jonás decidió irse de otro rumbo, subirse en un barco hacia otra dirección contraria a donde Dios lo había enviado. Se desata esta gran tormenta, todos los hombres entran en angustia porque temían el ir a morir, empiezan a buscar a causa de quién vino esta situación. Por medio de echar suerte se encuentran que fue Jonás. Encontramos nuevamente a Jonás diciendo cómo se podía solucionar el problema. Estos hombres, con cierta misericordia, queriendo evitar tener que echarlo al mar, no encuentran más opción que hacerlo, para encontrarse con que efectivamente la solución a ese problema se llegó después de que Jonás abandona esta embarcación. Entonces, el tema o el título que va a tener nuestra enseñanza es Cristo, el Dios verdadero, o Jesús, el Dios verdadero. Y vamos a tratar 4 puntos. Entro de una vez en el primer punto, que es Jesús y la humanidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? En los versículos del 1 al 5, parte A del capítulo 1 de Jonás, encontramos lo siguiente. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor.
Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Entonces aquí nos encontramos a una humanidad que a causa del temor que se les generó por la tempestad, empezaron a clamar a sus dioses. Evidentemente no eran personas que creían en el Dios vivo, el único y verdadero, que es en el que usted y yo creemos por su misericordia, sino que empezaron a clamar a sus dioses. Se vieron en un momento de temor y de angustia tan grande que no encontraron otra cosa más que empezar a rezar y a orar a sus dioses por pidiendo ayuda. Entonces resulta que Dios tiene un propósito con la humanidad. No fue casualidad que Jonás subiera a ese barco. Entonces están Jonás y Dios hablando. Y Dios le dice, ve a Nínive y háblales de que se arrepientan porque viene juicio para ellos. Y Jonás resuelve tomar otra dirección, subirse a un barco y coger otro rumbo. Sería no correcto pensar que Dios no sabía que eso iba a suceder así. Dios sabía que Jonás iba a tomar otro rumbo. Dios sabía que Jonás se iba a subir a ese barco. Y lo permitió. ¿Por qué? Porque tenía un propósito también con los marineros de este barco, que en este caso nos representan a la humanidad. Cuando usted y yo estamos en un cierto lugar, por la razón que sea porque por rebeldía nos movimos o porque el Señor nos movió, siempre va a haber un propósito de Dios para las personas que están ahí en ese lugar rodeándonos. Pueden ser todos, puede ser uno. El caso es que para Dios no es ajena la situación de las personas. Ellos temían por sus vidas. En esas condiciones de vulnerabilidad se activa inmediatamente un deseo o una necesidad de ser rescatados, de encontrar una mano poderosa que nos saque del problema. Todos hemos estado en esa situación de temor, de que necesitamos que alguien nos salve, nos auxilie, nos ayude, porque tenemos miedo de que no sabemos cómo se va a resolver el problema, la situación, nos da miedo el desenlace que se pueda generar, y a causa de esa vulnerabilidad es que empezamos a clamar, a pedir una ayuda de un ser supremo. Para el caso suyo y mío, si usted es creyente también, pues sabemos que es a Cristo a quien clamamos, a Dios, al Espíritu Santo a quien le oramos, pero la humanidad de allá afuera le rezan a sus santos, le rezan a muñecos de yeso, de madera, de piedra, de lo que sea que los hagan, le rezan, actualmente le están rezando hasta el tapabocas, porque la gente piensa que el tapabocas es lo que los va a librar de la enfermedad de esta pandemia. Y resulta que ellos empiezan a buscar en sus dioses, los dioses que se han creado en sus corazones, a clamar una ayuda, a clamar un favor, a clamar por una salvación. Entonces, en Mateo 4, 35 al 37, encontramos que Jesús tenía un propósito con los discípulos. Ellos no estaban allí por casualidad. Los marineros, para Dios tenía un propósito para los marineros, y encontramos que también tenía un propósito muy similar para los discípulos, que ellos no estaban allí por casualidad, así como no fue casualidad que Jonás se subiera al barco. Vamos a leer Marcos 4, 35 al 37. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Listo, perfecto. ¿Será que Jesús no sabía que esa tempestad se iba a levantar cuando estuvieran en la barca? Es más, Jesús mismo ordenó que se levantara esa tempestad. Y estamos en el pasaje de Jonás buscando ¿a quién? Buscando a Jesús. ¿Quién ordenó que se levantara esa tempestad para mover a Jonás a entender que se había metido donde no era y los marineros se encontraron en problemas por causa de Jonás? Pues fue Dios mismo el que levantó una tempestad para que ellos entendieran que no estaba algo bien ahí en ese momento. Entonces encontramos a Dios aquí reflejado en Jonás,
levantando la tempestad. Y encontramos a Jesús aquí permitiendo que se levantara una tempestad para que los discípulos, para llevar a cabo su propósito con los discípulos, ¿sí? Y encontramos en esas dos similitudes lo que nuestro título del mensaje es y nos debe quedar claro. Cristo, el Dios verdadero. El mismo Dios que ordenó en Jonás que se levantara la tempestad es el mismo Dios que está aquí en la barca con los discípulos, permitiendo que se levante una tempestad para ellos. Los discípulos necesitaban entender quién era Jesús. Aquí la humanidad representada en los marineros necesitaban entender quién era Dios, porque ellos creían en otros dioses. Ellos necesitaban conocer el poder de Dios y los discípulos necesitaban entender quién era Jesús. Siempre la humanidad va a pasar por situaciones que le ayuden a entender o a ver que sus fuerzas no son lo que necesitan, sino la salvación que proviene de Dios. Entonces, los marineros pudieron ver ahí la necesidad de un Dios poderoso y los discípulos pudieron ver que necesitaban también un Dios poderoso, el cual iban a encontrar en Jesús. Ahora, hermano, si usted es la primera vez que está escuchando, ingresa a este servicio, no se arrepienta. Así como los discípulos, tal vez usted ha buscado en una y otra parte, ha buscado ayuda tal vez en actuaciones no propias de un cristiano, ha ido a iglesias, ha consultado, qué sé yo, chamanes, ha buscado una solución, el tarot, que es lo que la gente tiene de moda, y está buscando una solución. Póngase en la posición en los que estaban aquellos que estaban en esa barca con Jonás. Ellos, cada uno le oró a su Dios, pero usted está aquí con un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Jesús y Dios hicieron las actuaciones de la tormenta con un propósito. Y si usted hoy está aquí, es con un propósito. Usted hoy va a entender cuál es el verdadero camino para que usted pueda entender cuál es el verdadero Dios. Tal vez usted ha pasado por muchas iglesias y aún no comprende quién es el verdadero Dios. Ahora, si somos los hermanos de la iglesia, Dios permite muchas veces la tormenta porque se nos ha olvidado cuál es nuestro verdadero camino. Todo es un propósito, todo no es casual. Todo lo que estamos viviendo tiene propósito para Dios. Amén. Entonces, primer punto, Jesús y la humanidad. Ya nos queda claro que Dios tiene un propósito para la humanidad. Y el mismo Dios que tuvo el propósito con estos marineros es el mismo Dios que estaba aquí en Marcos teniendo un propósito con los discípulos. Ahora tenemos un segundo punto, Jesús y el creyente. Porque pues ya pudimos ver que para las personas que no confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, hay un propósito, pues también nos encontramos algo con Jesús y el creyente. Entonces, en Jonás, en el mismo capítulo 1, el versículo 3, voy a leer unos versículos salteados un poquito. Versículo 3 dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Este pasaje y los otros que les voy a leer, vamos a encontrar en ellos expresiones de un hombre que creía en el poder de Dios. Sí, Jonás está actuando en un momento de rebeldía, está actuando contrario a lo que Dios le ordenó, y no estoy diciendo con esto que usted y yo debamos hacer lo mismo. No, debemos actuar en obediencia a la palabra de Dios. Pero en medio de todo, no se puede negar que Jonás era un hombre de fe, porque si él no le creyera a Dios, si él no creyera que Dios era poderoso para salvar a Nínive, pues no se va para otro lado, porque él simplemente se dio cuenta y dijo, vio lo que Dios puede hacer. En el capítulo 4, versículo 2, simplemente dice, entonces le reclamó al Señor, después de que vino la salvación a Nínive, dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis,
Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Entonces Jonás creía en el poder de Dios, a pesar de que en rebeldía cogió para otro lado, pues seguía en medio de esa rebeldía, sin darse cuenta tal vez, predicando del poder de Dios. ¿Qué más dice? En el versículo 5, parte B, dice, todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. En medio de una tempestad como esta que se estaba levantando, que un hombre se acueste a dormir es porque literal está demasiado tranquilo sabiendo que el Dios a quien él sirve, al Dios en el que él cree, tiene el control de todo. ¿Sí? Vuelve y juega. Él estaba en rebeldía y no es lo que quiero enseñar, ni no estoy diciendo que usted se vaya a hacerlo, porque si conociendo este mensaje que lo hacía en rebeldía, usted vaya a hacer lo mismo a ver si Dios actúa, pues Jesús dijo en el capítulo 4 de Mateo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y eso es poner a prueba al Señor Dios, que en rebeldía nos movamos a ver si Dios va a hacer lo que dice o no lo dice. Entonces tenga mucho cuidado, hermano, no malinterprete mis palabras, solamente quiero resaltar que aún en su rebeldía Jonás le predicaba por donde iba pasando a todos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué más dijo? Versículos 8 y 9 dice, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? La respuesta de Jonás fue, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. ¿Tenía fe o no tenía fe? Tenía fe. Son palabras de un creyente que nosotros, usted y yo como creyentes, tenemos que declararlas, pero en obediencia, no en rebeldías. En obediencia, confesarle al mundo entero que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del universo, de todo lo que habita en la tierra. Todo fue hecho por Él y por medio de Él, como dice en el capítulo 1 de Juan, que nada de lo que hay habría sido hecho si no hubiera sido por Él. Entonces, ¿qué más dice? Lo último, versículo 12. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Entonces, también estaba ahí declarando que conocía al Dios verdadero. Estaba hablándoles a ellos de que solo había un Dios capaz de levantar una tempestad para enseñarle a este Jonás que estaba actuando en rebeldía. Lamentablemente, si usted y yo actuamos en rebeldía como lo hizo Jonás, pues vamos a traerle tormentas y desesperación y complicaciones a las personas que nos rodean. Porque seguramente si él no se hubiera subido, esa embarcación hubiera cruzado sin ningún percance. Y pues el propósito de Dios era que ellos conocieran al verdadero Dios, sí, por eso permitió que Jonás estuviera, pero viéndolo desde otro contexto, cuando usted y yo actuamos en rebeldía, le causamos daño a las personas que nos están rodeando, a las personas que están a nuestro lado, desde nuestra misma esposa, papás, hijos y de ahí en adelante a todos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estemos. Vamos a hacerle daño a otras personas por causa de nuestra rebeldía, porque vamos a hacer que se levanten tempestades y que por nuestra disciplina salgan otros afectados. Entonces, hermano, yo lo invito y lo animo a que refuerce el amor y la fe y el gozo con el que debemos vivir cada día en la palabra para que hagamos las cosas en obediencia a la palabra, por amor a la instrucción que dio Dios es por nuestro bien. Muchas veces no nos gusta la instrucción, como aquí pasó con Jonás, no le gustó lo que escuchó que tenía que ir a hacer. Él sabía qué pueblo era Nínive, tenían una historia con Nínive y él no quería ir a predicarles allá porque él quería destrucción para Nínive, pero sabía que si les predicaba se iban a arrepentir y Dios los iba a salvar, iba a tener misericordia. Entonces, hermano, hagamos las cosas con amor, con gozo de saber que es un privilegio muy grande que Dios siquiera nos mire, somos tan pequeños como un grano de arena en el universo y Dios nos ve y nos conoce con nombre propio. Entonces, si usted piensa que usted no es importante para Dios, le invito a que se saque ese concepto de la cabeza, porque sí lo es demasiado importante. Y en cualquier momento puede venir para usted un llamado del Señor y es mejor estar preparado, es mejor estar organizado, estudiando la palabra, orando, clamando al Señor, creyéndole que Él puede utilizarnos. Entonces, dice, se fue a otro lugar, estamos hablando de Jonás,
Se fue a otro lugar porque creía en Dios. Confesó el poder de Dios al decir que era el creador del mar y la tierra y que él podía calmar esa tempestad. Y confesó la salvación que hay en Dios. Al decirles, si me votan, esto se calma. Entonces también les dijo a ellos, solo en Él encuentran solución a sus problemas. Si usted está buscando la solución en el cigarrillo, en el trago, en los vicios, en las groserías, en la calle, en tantas cosas que hay por ahí, está equivocado. No va a encontrar la solución a los problemas que tiene. La única solución, la única salvación para su alma, para su vida, va a llegar es por medio de Jesucristo y nadie más. No hay ningún otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. Solamente por medio de él llegará la salvación. Entonces, mientras Jonás confesaba su fe, Jesús se presentó como el autor y consumador de esta. Volviendo al tema de que aquí estamos buscando a Cristo en el pasaje, pues vemos que mientras Jonás confesaba al Dios verdadero, pues el Dios verdadero aquí en el Nuevo Testamento se presentaba como el autor de la fe. Esa fe que profesaba Jonás era la que creó y nos dio en su medida el Señor a cada uno de nosotros. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, lo dice. Dice la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual es por el gozo puesto delante de él. Que soportó la cruz, menospreciado el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, el autor y consumador de la fe. Jonás confesó su fe, mientras que Jesús se presentó a sí mismo como el autor y consumador de la fe. ¿Quiere tener fe, hermano? Pídasela a Dios, que Él es el autor de ella. Él se la dará en una medida abundante, en la medida que usted la anhele y la desee. Entonces, de pronto usted dirá, bueno, pero ahí está hablando un tercero y está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí no me está diciendo que Jesús se presentó como el autor y consumador de la fe. Pues entonces, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero quiero que nos enfoquemos en las primeras palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fue Dios hablándole a estos hombres que escribieron la palabra, diciéndoles, esto es lo que yo pienso y quiero que lo plasmes en papel, con tinta. Entonces, teniendo como base este pasaje de que Él es el que inspiró la escritura, pues podemos leer de otra manera ese pasaje de Hebreos. Y no leeríamos entonces puestos los ojos en Jesús, sino como Jesús mismo hablando, diciendo, puestos los ojos en mí. Jesús diciendo, puestos los ojos en mí, el autor y consumador de la fe. Ahí entonces vemos que Jesús sí se presentó a sí mismo como el autor y consumador de la fe, esa misma fe que profesaba Jonás, aún sin darse cuenta, o sí se daba cuenta, pero quería era pelear con Dios, cosa que usted y yo no debemos hacer, hermano. Vamos a un tercer punto. Nos encontramos, ya tenemos Jesús y la humanidad, como el propósito de Dios para la humanidad es cierto, y usted y yo debemos procurar participar en ese propósito, llevando el mensaje de salvación. Encontramos a Jesús y el creyente en este pasaje, y vemos cómo, Jesús tiene también un propósito con el creyente, contrario a lo que hizo Jonás. Quiero ser enfático en eso y quiero resaltar y insistir, no es en rebeldías que vamos a hacer las cosas, porque nadie puede torcerle el brazo a Dios. No hay quien pelee con Dios y salga victorioso. Entonces, es hacerlo con amor y con gozo, pero tenemos el ejemplo de Jonás como un ejemplo a no seguir. A la hora de predicar y profesar la fe, sí, pero a la hora de actuar
como él lo hizo, más bien no, porque no nos puede ir muy bien, mi hermano. Y ahora tenemos un tercer punto, Jesús y el clamor. Jonás, capítulo 1, versículo 14, dice así: entonces clamaron al Señor, está hablando de los marineros, Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Entonces, ¿qué pasó? Solo fue hasta que los marineros clamaron, como lo vemos ahí en el versículo 14, hasta que clamaron fue que vino la calma. Luego de que ellos hicieron ese clamor y le rogaron a Dios que no les quitara la vida y que no los culpara, ellos aseguraban que lanzar a Jonás al mar era matarlo, pues que no les cobrara la sangre de ese hombre. Ellos ahí lo que hicieron fue levantar un clamor. ¿Oraron a quién? Al Dios verdadero. Antes estaban orándole a quién? A sus dioses. No encontraron respuesta. No vino respuesta y nunca iba a llegar porque no son dioses verdaderos, son dioses falsos que no existen, creados por el hombre, como las imágenes, como los muñecos de yeso, como cualquier cosa que en su corazón le quite el primer lugar a Dios. Eso es un Dios falso que no debe estar ahí y que usted debe remover de su corazón para darle el lugar al único Dios verdadero. ¿Listo? Entonces, solo fue hasta que clamaron que vino la calma. La tempestad no se calmó por caer Jonás al agua. Se calmó en respuesta al clamor, porque es que la lectura nos muestra, y lo arrojaron al agua y se calmó la tempestad. Sí, eso es verdad, así está escrito, pero la razón por la que se calmó la tempestad para ellos, para los marineros, fue por respuesta a ese clamor, porque cuando una persona clama a Dios, la respuesta puede venir o de inmediato o en el transcurso de los días o cuando Dios quiera, pero llega la respuesta, ¿sí? Pero no fue porque Jonás tocara el agua, no, era necesario que Jonás cayera al agua porque Dios iba a continuar su propósito para Nínive con Jonás. Entonces, igual Jonás tenía que caer al agua. De pronto alguno dirá, bueno, ¿y si se calmó por qué? Si se calmó por la oración, ¿por qué no se quedaba Jonás en el barco? Porque el barco iba para otro lado que no le servía a Dios. Dios quería que Jonás fuera a Nínive y él no iba a cambiar ese plan por más rebeldía de Jonás. No lo iba a cambiar. Entonces, por esa razón era necesario que él igual fuera lanzado al agua. Pero lo que detuvo la tormenta fue el clamor de estos hombres, y Dios, en su misericordia, en su fidelidad, contestó ese clamor trayendo calma a la tempestad. Permitió la tempestad porque sin esta no lo reconocerían como el único Dios. Jonás capítulo 1, 15 y 16 dice lo siguiente: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entonces, si la tempestad no hubiera estado, no hubiera venido esa tormenta, ellos no hubieran reconocido a Dios como el único Dios verdadero. Si las tempestades, los problemas, las dificultades no vienen a su vida y a mi vida, es probable que usted y yo nos olvidemos que Dios es el único Dios verdadero. Entonces, cuando venga un problema a su vida, cuando venga una dificultad, gócese y alégrese que el Señor mismo se la está permitiendo para recordarle que Él es real, que Él está para socorrerlo, que Él está para demostrarle que sus fuerzas, por más varón que usted se sienta, hermano, necesita de Cristo, necesita de Dios. Por eso vienen las tormentas, por eso vienen las tempestades, para que recordemos, para que corramos como niños a los brazos de ese Padre que con seguridad nos va a alzar, nos va a refugiar, nos va a cubrir, nos va a traer libertad. Y si no nos trae la respuesta a eso, pues no importa, igual vamos a estar ahí debajo de Él y Él va a estar escuchando. Nunca piense que su oración no es escuchada, nunca piense que Dios lo ignora o que usted no está en la presencia de Él, porque eso es mentira. Usted está en la presencia de Él y no es ajeno a su mirada, pero si Dios quiere guardar silencio por un tiempo, para que usted organice su vida, para que usted organice en su corazón y en su mente el lugar que le está dando a Dios, eso es diferente. Pero la tempestad
siempre lo que va a hacer es recordarnos que Jesús es lo único que necesitamos en nuestra vida. Puede haber hombres muy millonarios y con muchísima plata en el mundo que están con el corazón vacío, dándose cuenta que esa plata no les satisface ni les ofrece nada. ¿Por qué? Porque necesitan entender que es Cristo lo único que puede llenar los vacíos. Asimismo usted y yo, hermano, y usted si es por primera vez que está escuchando, las dificultades que ha tenido o pueda estar teniendo son para que usted reconozca que el único Dios verdadero fue aquel que dio la vida en la cruz por usted, que derramó su sangre para pedir perdón por sus pecados, que pagó con su sangre el precio de su salvación, la libertad de las cadenas que lo tienen oprimido el día de hoy, cadenas de pecado, de esclavitud al pecado. Entonces el objetivo es ese, que usted comprenda y renuncie a todo lo que conlleve pecado y con la ayuda de Dios comience a caminar una vida que le agrade a Dios. Amén. Entonces, vamos a leer Marcos 4, 38 al 40. Y dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Listo. Entonces, solo hasta que clamaron los marineros vino la calma, la respuesta. Solo hasta que clamaron los discípulos vino la calma. Permitió la tempestad a los marineros porque sin esta no lo reconocerían como el único Dios, y permitió la tempestad a los discípulos porque sin esta no lo reconocerían como Dios. Entonces, debemos buscar al Señor en oración y las respuestas vendrán. Y si no vienen, igual estaremos seguros en su presencia. Entonces, démonos cuenta cómo Jesús, como Cristo estuvo aquí, siendo Dios en ambos momentos. En una no pudieron verlo, en otra estaban con Él en la misma barca. Pero en ambas situaciones fue Dios, fue Jesús, mostrándose como Dios y su gran poder trayendo un propósito a la humanidad, a los creyentes, a usted, a mí y a todos aquellos que están afuera. Vamos con un último punto ya para terminar, que dice Jesús el Dios verdadero. Volvemos al tema de nuestra prédica de hoy, Cristo el Dios verdadero, Cristo Jesús el Dios verdadero es nuestro cuarto punto. Tanto en Jonás 1, 15 y 16 como en Marcos 4, 39 al 41 encontramos unas cosas. Vamos a leerlo y entramos a mirar lo que encontramos. Jonás 1, 15 y 16, nuevamente lo leo. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Hasta ahí. Y en Marcos 4, 39 al 41, ¿qué dice? Y dice, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las olas. Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Entonces podemos ver cómo Jesús calmó aquí las olas y el viento, el mar. Y lo mismo, exactamente lo mismo hizo cuando los marineros terminaron de clamar. Cuando los discípulos terminaron de clamar, una oración muy sencilla, de hecho. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es una oración muy sencilla. Y bueno, aparentemente no se refleja como con mucho respeto, pero entendamos que estamos con un grupo de discípulos que apenas se estaban formando, que apenas estaban entendiendo quién era Jesús. Por eso la necesidad de la tormenta, para que ellos supieran quién era Jesús. Entonces, los marineros de Jonás se fueron convencidos que Dios era el verdadero y único Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entonces abandonaron sus dioses falsos que no les socorrieron en ningún momento y se fueron tras el único Dios verdadero. Ahora, los discípulos creían en el Dios de Jonás.
Ellos venían con la cultura, el pueblo de Israel para cuando Jesús estaba, tenían en su cabeza metido y aún lo tienen, que Dios no comparte su gloria y que Dios es uno y que Dios es único. Entonces, escuchar de Jesús que Él era Dios también, para ellos empezó a ser muy controversial. Aún con todo y eso, caminaron con Él y empezaron a conocerlo. Aquí en este momento de la barca, todavía no lo reconocían como ese Dios que Él se presentó ante ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los discípulos creían en el Dios de Jonás. Seguramente en medio de esa tormenta se les cruzó por la mente la historia de Jonás, porque ellos la conocían. Y dijeron, uy, estamos como en las mismas de Jonás, con un mar embravecido, un viento, una tempestad tremenda. Y con uno durmiendo allá abajo. Porque, preciso, estaba durmiendo el Señor, descansando. Y dice, los discípulos creían en el Dios de Jonás. Necesitaban ver a ese Dios actuar para entender que Jesús era Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando le dijeron a él, no temes que nos vamos a ahogar, lo mismo le estaba diciendo el capitán aquí a Jonás. Estaba diciendo, hey, levántese y pídale a su Dios a ver si nos salva, si tiene misericordia y nos salva. Entonces los discípulos se bajaron a decirle, hey, ya estoy durmiendo y nos vamos a ahogar, ¿no le da vaina? Se levantó el Señor, reprendió las olas, reprendió el viento y hubo calma. En ese momento, con seguridad a ellos les cruzó también por la cabeza que la calma que vino en el momento de Jonás, cuando ellos clamaron, vino de Dios, porque estos marineros confesaron a Dios. Y aquí encontramos a un Jesús que calmó también las tempestades y ellos pudieron darse cuenta que el Dios de Jonás era el mismo que tenían ahí en la barca, ¿sí? Aunque de momento ellos parecían no verlo como Dios. Sabemos que esta muestra de su poder y más milagros que hacía los llevaron a creer que sí era Dios. ¿Por qué? Porque de todas formas ellos en el versículo 41 dicen, ¿y este hombre quién es que los vientos le hacen caso y el mar también? Ellos no dijeron de inmediato, estamos frente al Dios verdadero, miren, es Dios, no lo dijeron de inmediato. Y pues fue necesario que siguieran compartiendo con Jesús y viendo más milagros de Él para convencerse, a tal punto de que nos encontramos más adelante de esa tempestad en Mateo 16, 13 al 17, un pasaje muy bonito, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí. Bueno, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nos podemos dar cuenta aquí que en la barca no dijeron, wow, este es Dios. Dijeron, ¿y quién será este que los vientos le obedecen? Pero ese milagro y los milagros que siguió haciendo después con ellos los llevaron a reconocer, aquí Pedro lo encontramos declarando que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, pronto usted que escucha por primera vez me dirá, bueno, pero es que ahí está diciendo que es el Hijo del Dios viviente, no que es el Dios. Entonces, una cosa es el Hijo, otra cosa es el Dios. Entonces, nos encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 30. Estaba hablando Jesús con los fariseos y con la gente. Y él dijo, yo y el Padre uno somos. es un versículo muy corto, pero es Jesús quien está hablando, está diciendo, yo y el Padre somos uno solo. Y hay más pasajes. En el versículo 38 de Juan 10 dice, pero si las hago, hablando de las obras que él hacía, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí está diciéndole también a la multitud que Dios y él son uno solo, son el mismo, es Dios. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Pedro aquí cuando confesó? Tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente. Hermano,
ahí queda nuestro estudio. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en este rato, en esta noche de escudriñar la palabra. No nos despedimos sin antes pedirle, hermano, que esto usted lo lleve a su vida, que si usted va caminando con Cristo ya muchos años, no olvide que Él es nuestro único socorro y nuestro Dios verdadero, que no debemos flaquear en nuestra fe ni pensar en algún momento, ¿será que Dios sí es Dios? Porque se corre el riesgo en medio de estas situaciones, como la que estamos viendo actualmente, que la gente tienda a negar a Dios. En Mateo 24 dice Jesús que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, oremos y clamemos, hermano, porque nuestro amor por Cristo no se vaya a enfriar nunca, porque conocemos personas que confesaron ser creyentes, que confesaron estar con Cristo y hoy lo niegan, hoy dicen que no es real. Hay muchos así. Entonces, usted y yo estamos expuestos cada día también a que en un cruce de cables en la cabeza se nos ocurra decir Dios no es Dios, y es preferible morir antes de confesar algo así. Y lo invito, lo animo, hermano, usted que ya va caminando con Cristo, que no pierda la fe, no pierda la esperanza, por el contrario, pídala con mayor abundancia cada día, que el Señor con seguridad la dará, se la dará y le ayudará a mantener su fe, a mantenerse fiel y firme en los caminos del Señor. Y si usted es una persona que por primera vez está escuchando la palabra, yo lo animo a caminar con ese Dios verdadero y único que lo llevó a escuchar este mensaje el día de hoy. Como lo decía mi esposa, no fue por casualidad, es Dios mismo diciéndole: hey, yo te amo y di mi vida por ti en la cruz, pero quiero que me sigas. No se trata solamente de decir yo creo en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan, lo dice la palabra. Se trata de creerle a Dios. Es muy diferente que usted diga yo creo en Dios, y es muy diferente que usted diga yo le creo a Dios. Cuando Dios le dice toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. Cuando Dios le dice búscame en oración. Cuando Dios te dice escudriña mi palabra, ¿sí? Ahí ya es donde la gente lo piensa dos veces y dice no, como que no me interesa. Entonces ahí es donde realmente se ve que puede que crea en Dios, pero no le cree a Dios. Y no creerle a Dios es tenerlo por mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Él no se equivoca, no falla en nada. Si de pronto ha tenido muchas dificultades en su vida, déjeme decirle que no ha sido que Dios lo odie, ni que quiera destruirlo, ni acabar con usted. No, han sido situaciones que Dios ha permitido para mostrarle el verdadero camino. Y no ha estado ayudándole y acompañándole a su lado como Él quisiera, porque usted mismo no se lo ha permitido. Usted no le ha permitido entrar a que Él le ayude, a que Él extienda su mano y lo saque del lodo cenagoso, que lo saque de la dificultad donde está, que lo saque de la aflicción donde está. Él está esperando que usted abra las puertas de su corazón y permita que Él entre y habite en su corazón, que habite en usted y que usted le permita gobernar su vida, que usted viva por Él y para Él. Entonces, se trata de decisiones, y la decisión hoy que yo le invito a tomar no es la de culpar a Dios por lo que ha vivido, porque no es culpa de Dios, ¿sí? Es más de invitar a Dios a vivir con usted para que Él pueda transformar su vida, para que Él pueda cambiar lo que hasta hoy no ha sido de agrado, no ha sido fácil, no ha sido divertido, ha sido doloroso. Cualquiera que sea la aflicción, la carga que tenga, Dios la puede llevar y la quiere llevar, pero no se la va a arrebatar. Es necesario que usted la suelte. Entonces yo lo animo, hermano, si usted está escuchando por primera vez, a que abra las puertas de su corazón, que confiese a Cristo como su Señor y Salvador, que entregue su vida y la rinda a sus pies para que usted pueda gozar, ver y disfrutar del caminar con Cristo. Nosotros somos como ramitas en un árbol donde el tronco es Cristo, que está con la raíz a tierra, llevando el alimento por medio del tronco hacia las ramas y las hojas. Si usted está desprendido de ese tronco que es Cristo, muy difícilmente usted se va a mantener vivo, muy difícilmente va a llevar un buen fruto, muy difícilmente va a ser una rama verde y con flor y con fruto.
es necesario que usted vuelva a Cristo, vuelva a su Creador y camine con Él y permanezca en Él. Si Cristo vive en usted y usted en Cristo, le aseguro que su vida va a ser transformada y cambiada. Entonces, los invitamos a que oremos para cerrar este servicio y le damos gracias a Dios por la bendición de su palabra, por permitirnos conocer. Y no nos olvidemos del título, Cristo, el Dios verdadero. Señor Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, te quiero dar gracias por este tiempo de estudio de la palabra que nos has permitido tener. Te pido, Señor, por esta persona que está escuchando este mensaje el día de hoy, Señor, que cualquiera sea su dificultad, su aflicción, su tristeza, su carga, hoy pueda abrir el corazón y permitir que tú entres a tomar el control de su vida, Padre Celestial, que hoy te confiesen muchos como su Señor y Salvador, y si hay algún hermano en Cristo que está flaqueando su fe, que tú seas, Señor, motivándolo y animándolo a renovar sus fuerzas, a levantarse con la frente en alto, orgulloso del Dios verdadero que gobierna nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia. Siervos inútiles somos porque hemos hecho la tarea que nos has puesto y permitimos que seas tú, Señor, y damos paso para que seas tú quien se gloríe, se glorifique en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Nosotros mismos necesitamos ser formados por ti para poder seguir siendo herramientas, instrumentos en tu casa y en tu obra, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos de honra, porque en toda casa, como lo dice tu Escritura, hay instrumentos de honra y de deshonra, Señor. Que podamos ser nosotros instrumentos de honra, barro en tus manos, para que como el alfarero hagas de nosotros vasijas útiles que podamos servir en tu obra. Espíritu Santo, te damos gracias por enseñarnos la palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga, les amamos y anhelamos poder verlos pronto. Sigamos orando todos juntos para que esta situación mejore un poco y podamos reunirnos en el templo para darnos ese saludo fraternal y más cercano, porque la iglesia continúa en casa. Bendiciones. Chao.